Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a estar con un invitado especial para poder analizar cuál es la evolución que está teniendo la economía peruana, qué perspectivas hay para este año y cómo es que podrían afectar o no las medidas que tome el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo para poder controlar esta nueva proliferación y incremento de contagios por COVID-19. Y para eso tenemos con nosotros al señor Carlos Casas. ¿Qué tal, señor Casas? Bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, señor Casas, eh, antes que nada, pues considerando su experiencia como ex viceministro de Economía, también como decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, nos gustaría que nos explique un poco cómo es que podría afectar o no esta variación en cuanto a los toques de queda de forma focalizada en la recuperación de la economía que se venía observando de forma paulatina en los últimos meses y que hacía prever que para marzo pudiésemos quizás tener un acercamiento a cero o quizás un primer resultado positivo luego de tantos meses de penurias que han sufrido los peruanos. Bueno, sí, yo sí no compartía mucho esos análisis que sostenían que el primer trimestre, digamos, podíamos volver a niveles previos a la pandemia. Creo que siempre han estado estos riesgos, ¿no? Tenemos varios en el caso del Perú que pueden llevar a que los estimados se revisen a la baja, ¿no? Como sabemos, los estimados hoy día, el Banco Mundial está alrededor de entre 7.5 y 8%. Hay bancos que dicen que vamos a crecer entre 10 y 11%, debido al ritmo al cual más o menos se venía recuperando la economía, ¿no? El último trimestre del año pasado se sorprendió al mercado porque la economía mostraba signos de recuperación importantes, las tasas de crecimiento habían bajado considerablemente y eso hacía augurar que había posibilidades de tener un resultado bastante positivo para el 2021, pero eso no era tan seguro, ¿no? Y creo que ahí hemos pecado bastante de optimismo. Y claro, bueno, si pensamos en el país, si pensamos en la gente, si pensamos en todo lo que se necesita hacer, yo también quisiera que fuera así, ¿no? Pero un poco analizando las cifras, analizando la situación, lo que podemos ver es que este riesgo nuevamente de rebrote o de la segunda ola, como quieran llamarlo, que podría llevarnos inclusive a una cuarentena, ¿no? Depende de cómo evolucione esto. El mensaje que ha dado ayer el gobierno, la primera ministra, creo que ha sido más o menos, oye, traten de guardar la responsabilidad y cuídense ustedes, cuídense el resto, y vamos a tratar de tener más camas UCI porque están viendo el equilibrio entre economía y salud, ¿no? Y es un equilibrio difícil, o sea, no es que los envidie estando en la posición en la cual están ahora, porque tienen que encontrar justamente este equilibrio entre salud y economía, ¿no? Pero si los casos se disparan, si no estamos teniendo el debido cuidado, estaba viendo, creo, en la mañana alguna información que en Huánuco ya el nivel de infecciones está superior a lo que fue el pico del año pasado. Y si eso ocurriera de manera muy rápida en el país, creo que eso nos llevaría probablemente a una cuarentena. No sé cuánto duraría, creo que obviamente no sería tan larga como la anterior, pero sí creo que en zonas importantes, ¿no? Porque se habla de cuarentenas focalizadas y eso sí podría afectar. Si, por ejemplo, en el caso de Lima, donde se genera el 50% del PBI del país, muestra el centralismo que existe, si se llegara a un confinamiento, digamos, duro, Total. como el que hubo en marzo del año pasado, eso sí creo que nos podría afectar considerablemente, ¿no? Porque eso llevaría a caídas importantes en el PBI, dependiendo de cuánto tiempo dure esto, ¿no? Claro. Entonces, Señor eso Casas, haría que, sí, sí, una consulta en base a lo que nos está comentando, pero ¿el Estado actualmente tendría la capacidad para seguir, por así decirlo, financiando, subsidiando ese tipo de medidas? Y uso la palabra subsidio porque sería inevitable que tengan que entregar nuevos bonos.
y no solamente, y la pregunta no solamente se enfoca por el lado de si es que existen los recursos para poder financiar la entrega de los bonos, sino también si existe la capacidad de respuesta, a pesar de que ya ha pasado un año desde que se optó por la medida, para poder entregar nuevamente los bonos y que lleguen a tiempo y que la medida sea al menos efectiva parcialmente. Bueno, la idea es que todavía hay algún espacio. No tenemos todo el espacio del mundo como sí teníamos el año pasado, que se desplegó todo el arsenal posible, lo cual ha llevado a que el ratio de deuda del Perú haya crecido considerablemente, pero era algo que había que hacer porque los ingresos se cayeron fuertemente debido a la contracción económica y los gastos tuvieron que aumentar por la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, creo que hay menos espacio, por eso es ese equilibrio, ¿no? Pero tratar, o sea, yo pensaría que máximo si hay una cuarentena, esta no duraría más de 15 días o 3 semanas para tratar de controlar, ¿no? Y hacerlo, creo, de alguna manera más paulatina la apertura de la economía, ¿no? Para mí fue un error, por ejemplo, autorizar que entremos a la fase 4, donde se abrieron casinos y todos estos negocios que definitivamente creo que todavía no estábamos en condiciones de poder abrirlos, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que depende de esos puestos de trabajo, que está vinculado a estos sectores, pero creo yo que habría que capaz hacer un retroceso, ¿no? Alguna fase anterior, tipo fase 2, fase 3, para poder mantener la economía y que no sea muy oneroso para el Estado, porque el Estado va a tener que entrar a subsidiar. Pero aquí déjeme hacer una precisión. Yo creo que la estructura económica del país va a cambiar con el COVID. La economía como la conocíamos hasta marzo del año pasado era una economía, digamos, basada en servicios, con algunos sectores dinámicos, el turismo, los restaurantes, la gastronomía peruana, de la cual todos estamos orgullosos. Todo el mundo quería tener un emprendimiento vinculado a un restaurante, pero creo que esto va a marcar, esta pandemia va a marcar durante varios años, no solamente esto, a pesar de que estemos vacunados, el tema del turismo va a cambiar radicalmente. Entonces, no vamos a tener tantas empresas de turismo como antes, eso hay que pensar. O sea, subsidiar empresas que sabemos que van a morir no tendría mucho sentido, ¿no? Igual con el caso de restaurantes, ya muchos han cerrado lamentablemente, pero digamos, David, lo que hay que identificar, creo yo, como Estado es cuál va a ser la reconversión que se va a dar y ayudar en esa reconversión. Si alguien antes trabajaba en un restaurante y era un mozo y ahora se puede dedicar más a temas de tecnologías de la información que están tan de moda ahora porque todo se hace a distancia, pues ayudemos en ese proceso, ¿no? Creo que eso sería algo mucho más pensando en el futuro, en la nueva economía que vamos a tener, que a dar subsidios que mantengan una estructura que, digamos, no se va a mantener en el futuro, ¿no? Y en el caso de las personas, yo creo que ha habido bastantes problemas en los primeros bonos. Se podría financiar, no sé, 1 o 2 más, pero habría que aprender bastante de cómo se ha hecho la distribución. Para mí sería mucho más sensato, y creo que eso lo decía desde que empezó la pandemia, repartir en especies, ¿no? O sea, ¿por qué no darle una bolsa de una canasta mínima que el Estado compre a mejores precios alimentos y se los reparta casa por casa, ¿no? Creo que eso podría ser mantener a las familias en sus hogares, no tienen que venir a hacer una cola, a contaminarse, a exponerse al virus y a enfermarse. Entonces yo creo que ahí tendríamos que empezar a jugar con distintas alternativas y ser mucho más creativos para evitar los problemas. Lo peor que podría ocurrir es que se repitan los mismos errores que tuvimos en el pasado. Claro, y por lo que usted me comentaba hace un momento, ¿no sería quizás más conveniente, en lugar de optar primero por una cuarentena generalizada, como la que se tomó hace casi un año, en marzo del año pasado, optar por quizás volver a la fase 3, hacer algunos ajustes para evitar que haya, digamos, puntos o factores críticos como que algunos negocios estén operando cuando no deberían, quizás ayudar a esos negocios, pero no ir por como usted lo mencionó, por una medida tan costosa para el Estado y también para todos los peruanos? Yo creo que sí, por eso decía volver a una fase 3, a una fase 2, dependiendo, pero no cerrar toda la economía. O sea, sí, pero el problema es que si seguimos como estamos, los casos pueden dispararse y ahí sí
la recomendación va a ser cerrar toda la economía, y eso es algo a lo cual definitivamente no queremos llegar. O sea, sí volver a una fase 3 creo que sería factible, y bueno, mantener estos subsidios y digamos, financiamiento a la transformación productiva o transformación económica que van a tener muchos agentes económicos, ¿no? Empresas, mano de obra, ¿no? Que estaba acostumbrada a hacer algo y que ahora ese sector ya no va a ser, digamos, tan pujante como era anteriormente, que estaba absorbiendo mano de obra, pero van a haber otros sectores que van a empezar a surgir, y yo creo que ahí es donde debe ayudarse en esa transformación, ¿no? En esa recolocación laboral, que creo que es lo que mucha gente va a tratar de hacer, y a veces ha perdido el empleo en un sitio, en una empresa de turismo, pero pues están surgiendo bastante el tema de servicios de salud, del servicio de tecnología de información, como le mencionaba anteriormente, están todos estos deliveries hoy día, entonces hay que reconvertirse, ¿no? Reconvertirse rápidamente. El peruano es bastante flexible, creo que sí puede adaptarse, pero la idea es que no se recoloquen en actividades de baja productividad donde van a tener bajos ingresos, sino tratar de darles el conocimiento para que ellos puedan tener, digamos, un mayor nivel de productividad, y con eso contribuir más a las empresas donde van a trabajar y también ganar más ellos, ¿no? Y con eso también se va a dinamizar la economía. Creo que eso es clave para el futuro, sobre todo para este año, ¿no? Dar un estimado de cuánto va a crecer la economía en este año es como apostarle a la lotería, sinceramente. Sin entrar a hablar No sobre estimados, solamente... Sí, señor perdón. Casas, sin entrar a hablar de estimados, quisiera aprovechar lo que acaba de comentar usted, porque el Ministerio de Economía hace varias semanas, es más, antes de que comenzase este rebrote, o que se hiciese evidente este rebrote, esta segunda ola, preveían que en 2021, este año, podría verse una recuperación de 10% aproximadamente en cuanto a crecimiento del PBI. Claro, para algunos era muy optimista, para otros era quizás alcanzable, pero considerando que ya ahora tenemos un factor a tomar en cuenta, que es la segunda ola, y que quizás no se logre crecer al 10%, ¿sería factible hablar de igual una tasa de crecimiento positiva, quizás no tan alta como el 10%, pero que al menos esté en un rango entre 5 y 10, porque 5% era lo que preveía la agencia Fitch, que lo dijo hace no muchos días, la misma agencia? ¿Es factible hablar de un rango de crecimiento al menos entre el 5 y 10%, o es Sí, quizás muy optimista? yo creo que va a ser, obviamente, la caída ha sido tan fuerte el año pasado, y el gobierno es bien claro en decir que está sopesando economía con salud, que lo que vamos a tener es un efecto rebote, y obviamente no vamos a caer tanto, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a que tengamos una tasa de crecimiento positiva. Ahora, yo creo que esta tasa de crecimiento, dadas las condiciones que estamos viendo ahora con esta emergencia sanitaria, van a ser mucho más, digamos, modestas de la que se esperaba. O sea, yo sinceramente quisiera que el Perú creciera 10, 12%, como algunos inclusive han pronosticado, ¿no? Pero yo estaría más en un rango entre 5 y 7%, ¿no? Si la vacuna se diera, ocurriera algo, digamos, lo que tenemos es que el rango se amplía, y tal cual usted lo mencionó, podríamos estar hablando entre un 5 y un 12%, digamos, dependiendo de lo que ocurra. En un contexto como el que estamos, hay bastante incertidumbre, y cuanto más incertidumbre tenemos, las precisiones de las estimaciones son pobres, digamos. Entonces, lo que podemos ver es que es condicional en muchas cosas, porque aparte de la emergencia sanitaria, tenemos todo el tema político, ¿no? Todo el tema del Congreso, de las elecciones. Entonces, son muchos riesgos que lamentablemente vienen desde el frente interno, porque al parecer desde el frente externo tenemos, no sé, mejores condiciones, pero capaz por estos problemas internos no vamos a poder aprovechar, digamos, digamos, este empujón que podría venir del lado externo. Tenemos el cobre en buen precio, se está recuperando algo el precio también de los hidrocarburos, digamos, hay unas tasas de crecimiento que en el mundo parece que después de la vacuna van a ser interesantes, pero el Perú probablemente tenga una tasa alta de crecimiento, ojo, va a tener una tasa alta de crecimiento comparado con el resto de países de América Latina, pero esto se va a explicar básicamente por la caída brutal que hemos tenido el año 2020, ¿no es cierto? Entonces, obviamente vamos a tener un resultado positivo. Si tuviéramos un resultado negativo, obviamente sería
catastrófico para la economía y para la economía del país y para la economía familiar, ¿no? Yo creo que eso está fuera de discusión. De todas maneras vamos a tener un crecimiento, pero ahora creo que va a ser más modesto del que esperábamos. Bien. Ahora, en cuanto a lo que es el empleo, eh, el crecimiento económico va ligado también a lo que es la generación de empleo porque van de la mano, pero si observamos o queremos observar un panorama similar a los que se veían antes de la pandemia, ¿cuánto tiempo le tomaría al empleo, incluyendo o considerando que va a haber cambios en la estructura productiva, tal como usted lo estaba mencionando? ¿Cuánto tiempo le tomaría al país retomar los niveles de empleo pre-COVID, por así decirlo? Yo creo que con la misma calidad, porque cantidad hay. Ahora lo que estamos viendo es un pase del sector formal al sector informal. Yo creo que esto todavía nos va a tomar hasta fines del 2022 en el mejor de los casos, ¿no? Yo creo que tener el mismo empleo de calidad, que se recuperen las empresas, que todo esté más o menos estabilizado, yo creo que a finales del 2022, ¿no? Mientras tanto, vamos a estar en una economía informal donde la gente va a estar buscando generarse un ingreso, de la manera más creativa posible, pero esto va a tomar tiempo. ¿Y por qué también lo digo? Porque la única forma de generar empleo en un país es que la inversión privada crezca. O sea, eso está demostrado por todas las experiencias de los países. Porque mayor inversión genera mayor productividad de la mano de obra, absorbe empleo, se crean nuevas empresas. Y lo que estamos viendo este año 2021 es que la inversión va a estar todavía bastante esquiva debido, uno, a la incertidumbre política y encima, como tenemos ahora la incertidumbre sanitaria, eso creo que también va a hacer que la inversión, por lo menos el año 2021, todavía no cobre el dinamismo necesario, ¿no? Entonces yo vería recién el 2022 que la inversión empiece a recuperarse verdaderamente y eso va a absorber mano de obra y eso va a generar empleo, ¿no? Y creo que eso es algo que todavía va a tomar un par de años, ¿no? O sea, el 2021 y todo el 2022. ¿Y usted considera que el actual gobierno, pese a que claro está pocos meses y le quedan también pocos meses durante este mandato, está haciendo lo necesario para poder al menos dejar algunas bases para poder evitar que se contraiga la inversión en lo que resta del año en caso de que empeore la situación o de cierta forma dejando alguna semilla, por así decirlo, entre comillas, para que luego se puedan afianzar algunos esfuerzos a fin de atraerla posteriormente? Hablo ya hacia fines de 2021 o para el próximo gobierno. Bueno, creo que sí hay espacio. Ahora, muchas de las cosas de las que he mencionado no están en manos del gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno, por más que pueda decir queremos incentivar la inversión privada y vamos a reactivar proyectos grandes de infraestructura, etcétera, por más que haga eso, digamos, si el entorno no es favorable, el inversionista privado no va a invertir, ¿no? Probablemente solo invertirán los que estén vinculados a estos grandes proyectos si es que se reactivan, pero no va a haber eso. Y entonces es como que el Estado podría hacer un esfuerzo grande llevando a cabo infraestructura, gasto de infraestructura a nivel nacional, a nivel subnacional, gobiernos locales, regionales, y obviamente los contratistas, la gente del sector privado que desarrolla obras o está vinculado a este gasto, va a tener algún dinamismo, pero nuevos proyectos que eso genere inversión privada, creo que todavía va a tomar tiempo, ¿no? Por lo menos uno lee, por ejemplo, el sector inmobiliario que al parecer se está recuperando, uno ve que ya hay proyecciones de que la tasa a la cual las oficinas que se estaban construyendo en Lima van a estar vacías, van a ser elevadas, ¿no? Y eso obviamente va a hacer que pare la inversión inmobiliaria por un tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que el Estado, por ejemplo, está dando este bono también habitacional para que haya autoconstrucción, ¿no? Para que la gente pueda construir su propia vivienda, pero va en el sentido correcto, son creo 600 millones de soles que se van a invertir en este programa, pero creo que va en el sentido correcto, pero es un pequeño esfuerzo dentro de todo lo que se necesita y también se corre el riesgo, por ejemplo, allí de que cuando estamos hablando de autoconstrucción, la calidad de la construcción no puede ser muy buena, ¿no? Entonces, ahí creo que debería haber va en el sentido de mejorar la actividad económica en el corto plazo, pero podemos estar generando viviendas de mala calidad y cuando tengamos un desastre tipo terremoto,
podríamos tener problemas con ese tipo de viviendas, ¿no? Pero hay distintas cosas que se están haciendo en el sentido correcto, pero uno, ya no hay tanta espalda fiscal como teníamos anteriormente, como tuvimos al inicio de la cuarentena, por un lado, y el capital político que tiene el gobierno es poco, y no es culpa de ellos, o sea, les tocó estar, y creo que merece mi respeto por asumir el reto de estar en esta coyuntura, de asumir los cargos que han asumido, pero digamos los grados de libertad son pequeños, ¿no? Yo más bien aprovecharía el tiempo o estos meses que quedan para sentar la base de discusiones de las reformas que habría que implementar para mejorar las capacidades de poder crecer, ¿no? Para mejorar la productividad de la economía. Creo que eso es importante. ¿Cómo vamos a reducir la informalidad en el mediano plazo? ¿Cómo vamos a aportar ideas? Porque la idea es que los candidatos también propongan ideas que nos digan cómo es que se va a eliminar la informalidad, cómo se va a mejorar la productividad de la mano de obra, cómo se va a mejorar la competitividad del sistema financiero. Hay muchas cosas que faltan hacer en el país, y la idea es ir en el sentido de mejorar la competencia y la productividad, ¿no? Y no ir en el sentido de más bien intervenir más en la economía, que eso generaría, digamos, un clima adverso para la inversión. Y hoy día más que nunca necesitamos a la inversión privada, ¿no? Entonces creo que ahí hay que mantener un difícil equilibrio, y que todos los candidatos deben tratar de ser bien claros en qué cosa van a hacer en este aspecto, ¿no? Porque creo que eso va a marcar y va a poder determinar qué cosa es lo que va a ocurrir con el Perú en los próximos años con respecto al crecimiento, ¿no? Ya antes de la pandemia se venía hablando que necesitábamos introducir reformas, ¿no? En el mercado laboral, en el mercado de capitales, en el tema de las AFPs, en el tema de simplificar el Estado y hacerlo más eficiente, en el tema de reducción de la corrupción. Hay muchos temas en agenda, ¿no? Entonces, creo que esos son los temas importantes que tenemos que abordar y decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Creo que esa es una labor que se les pediría a los candidatos que sean explícitos y que no hagan medidas populistas, ¿no? Porque las medidas populistas pueden ser efectivas en el corto plazo. Sí. Sí. Antes de pasar a la etapa de los candidatos y a la etapa de las expectativas que pueda haber por el lado de las propuestas económicas, claro está, en la arena electoral, me gustaría que nos haga también una precisión respecto a las reformas que usted estaba mencionando, cuyas bases tienen que dejarse de cierta forma sentadas. Hay mucho que hacer en realidad, y hay bastantes reformas que podrían presentarse o que en realidad son prioritarias. Sin embargo, si es que hubiese algunas que son, digamos, de carácter crítico actualmente por la coyuntura y también porque el país lo necesita debido al cambio que puede haber en la estructura productiva, ¿cuáles serían estas desde su punto de vista? Bueno, una primera sería la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Lo que hemos visto es que ante la impasividad previa que llevó a que había una comisión, que habían propuestas, pero que no se hayan tomado decisiones, eso llevó a que tuviéramos estas propuestas por parte del legislativo de que atentan contra el sistema privado de pensiones, y encima están con este tema de la evolución de estos aportes a la ONP, que en verdad no tienen ni patas ni cabeza, porque es un sistema de reparto y el otro es una capitalización individual. Entonces, ahí hay que mejorar bastante. Por otro lado, también creo que hay que aumentar la competencia en servicios públicos, ¿no? Hay que aumentar la competencia en el sistema financiero también, ¿no? Que entren más bancos, que entren más entidades, de tal manera que las tasas de interés tiendan a bajar, ¿no? Porque usualmente lo que tenemos nosotros es que si comparamos las tasas de interés del Perú con las de otros países, son ligeramente mayores, ¿no? Y obviamente lo que tenemos es que generalmente el sistema financiero responde y dice: lo que existe es que el peruano, o dar un crédito en el Perú es muy riesgoso, y eso se traslada a la tasa de interés, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que entren nuevas tecnologías, de que amplíe el número de jugadores, podría hacer que la tasa de interés baje. Y un tema que para mí es crucial es el tema del Estado. ¿Cómo gasta el Estado y cómo el Estado recauda? El Estado, hay estimados internacionales que hablan que el gasto es ineficiente hasta en 20%. Y uno le toma en cuenta ineficiencias, por un lado, y la corrupción, también otro tipo de ineficiencia inmoral. Entonces, lo que tendríamos es que 20%
1% del presupuesto se podría aprovechar para cumplir las necesidades de la población. Entonces, ese es un tema crucial que hay que trabajar, el tema de la calidad del gasto, ¿no? Ese tema para mí no debe esperar, y eso está en manos, en la cancha del gobierno. Lo que puede hacer el actual gobierno en 7 meses o 6 meses que le quedan, prácticamente es muy poco, ¿no? Pero sí hay un esfuerzo que se viene realizando hace tiempo, pero digamos, hacer docencia de eso, hablar de cuáles son los mecanismos con los cuales se puede mejorar la calidad del gasto, creo que ayudaría, uno, a que el ciudadano esté más contento con el gobierno, hay bastante descontento ahora, y dos, a también mejorar la productividad de la economía, porque se liberaría recursos para hacer más obras de infraestructura y para poder cubrir más servicios. No creo que ese aspecto es clave, y obviamente aunado a el tema de la recaudación. ¿Cómo hacemos para recaudar más? ¿Cómo aumentamos la base tributaria para poder financiar las crecientes necesidades del país? Ahora, usted es catedrático, es economista. Me gustaría saber cómo es que observa usted la gestión del señor Mendoza, el señor ministro de Economía, Waldo Mendoza, que también pues, ha tenido toda una carrera en la academia y ha pasado en realidad pues, por varios directorios, especialmente en el caso del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le genera a usted la gestión que está realizando el ministro de Economía? Creo que es una gestión cauta. El señor Mendoza ha sido presidente del Consejo Fiscal, que justamente vela por la sostenibilidad fiscal. Siempre ha sido bastante ortodoxo en cuanto a lo que es la estabilidad fiscal y evitar que las instituciones se expliquen en el futuro, ¿no? Entonces creo que él va a hacer los esfuerzos necesarios para poder mantener dentro de lo que se pueda, ¿no? Digamos, las balas pueden venir por distintos lados, porque más emergencia sanitaria, hay que gastar más en camas, hay que gastar más en hospitales, pero dentro de eso, para mí me da confianza en tratar de mantener la estabilidad fiscal y sentar las bases para que después podamos reordenar nuestras finanzas en el futuro, ¿no? Que es lo clave que va a tener que implementar el siguiente gobierno. Bien, y sin ir más allá también en el aspecto, claro, profesional hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué tanto usted lo conoce como para poder quizás analizar o mencionar las cualidades que pueda tener o no el ministro de Economía en su, digamos, en cuanto a sus cualidades profesionales y académicas? Porque a veces los peruanos también quieren saber un poco más sobre la capacidad que tiene o el perfil que tiene, digamos, determinado gestor público, determinado ministro, y a veces viene muy bien poder tener una mirada desde un profesional de similares pues, competencias o desde el mismo campo como lo es usted. ¿Qué opinión le Bueno, genera el señor Mendoza? Bueno, tiene una amplia experiencia en el MEF, ha sido director general, ha sido viceministro de Hacienda al final del gobierno del presidente Toledo, ha estado en el Consejo Fiscal y hoy día vuelve al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, alguien que conoce bastante cómo funciona la economía y cómo funciona el MEF, ¿no? Alguien que está muy bien preparado y que tiene, digamos, una base conceptual que le permite a establecer acciones en economía que permitan, como le digo, impulsar la economía dentro de lo que se puede, porque siempre los economistas trabajamos bajo restricciones, pero tratando de no, digamos, no iría a malograr, sino no desequilibrar más las cuentas fiscales. Y ojo, y el desequilibrio no es por acciones irresponsables, sino por las acciones que se han tenido que tomar ante la emergencia sanitaria que hemos tenido, ¿no? Entonces, es una persona bastante, digamos, de lo que lo conozco, bastante proba y por otro lado, muy analítica, ¿no? Muy analítica, y eso le permite tomar decisiones, creo yo, que no van a ser decisiones totalmente alocadas, sino bastante pensadas, digamos, ¿no? Y eso creo que nos da relativa tranquilidad, pero
como repito, no todo depende de él ni del gobierno, ¿no? Tenemos a otro actor que es el Congreso y ahora vienen las elecciones y eso es algo que vamos a ver cómo es que se puede capear ese temporal, ¿no? Claro. Ya estamos por pasar a la parte final, que es la del ámbito electoral. Hay algunas preguntas en ese aspecto, pero en cuanto a lo que es la pobreza, que es un tema que se nos ha pasado a profundizar en realidad, o abordar, mejor dicho, ¿cómo es que podría terminar la tasa de pobreza en el Perú hacia finales de este año, considerando que ya hemos tenido, o que ya se ha tenido un mal año para justamente la lucha contra la pobreza en 2020? Bueno, los estimados al 2020, la tasa de pobreza iba a pasar estábamos en 21%, si mal no recuerdo, los estimados eran que iba a aumentar a 28, 29% el nivel de pobreza, o sea, lo cual quiere decir que iba a haber un crecimiento considerable, ¿no? Que es la gente que ha perdido el empleo, etcétera. Y obviamente si este año todavía no se dan las condiciones para compensar lo que ha ocurrido, creo que la pobreza podría incrementarse ligeramente, ¿no? Llegar a niveles de 30%, o quizás un poco más, ¿no? Podría seguir aumentando. Y yo creo que recién podríamos hablar en 2022 de nuevamente empezar esa tendencia que tenemos de reducción de la pobreza, ¿no? Creo que eso va a tomar tiempo, pero sí, y ahí es donde se requiere que el Estado sea bastante dinámico, porque si estamos hablando que el número de pobres está aumentando casi en 50%, eso significa que los programas sociales tienen que justamente mapear a esas personas y tratar de tener una cobertura que los incluya, ¿no? Creo que ese es un reto importante porque está habiendo gente que obviamente está pasando de la clase media donde se suponía que estaba, está pasando a la pobreza, ¿no? Y claro, siempre desde el punto de vista monetario, ¿no? Porque la idea es que antes ganaban determinado monto de dinero, ahora están ganando menos y están por debajo de la línea de pobreza, y eso significa que hay que brindarles servicios y brindarles recursos para que puedan obtener un nivel de vida mínimo que les permita mantenerse en el futuro, ¿no? Creo que eso es clave. Señor Casas, de manera bastante resumida, ¿cómo es que usted evaluaría esta, bueno, no lucha, pero sí disputa, entre comillas, entre lo que es tratar de cuidar la salud y tratar de cuidar la economía? Muchos hablan de que tenemos que cuidar una, pero también la otra, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin salud, con miles de muertos, pero también con miles de desempleados que van a estar muy vulnerables a también padecer muchos problemas de salud, y entre ellos el del COVID-19, si es que no se aboga también por cuidar el empleo y cuidar la economía. ¿Cuál es la mirada que usted tiene al respecto, especialmente en cuanto a la gestión interna del Estado? Porque hay adentro, pues, bandos que cada cual busca priorizar y defender su sector. A ver, lo que ocurre es lo que los economistas generalmente decimos, que hay un trade-off, o sea, es decir, si uno escoge la economía, puede ser que la salud se empeore, y si uno prioriza la salud, la economía va a sufrir. Pero el problema es que, digamos, esa elección que existe nos tiene que llevar a un equilibrio que va a depender digamos, cómo el gobierno ve la situación y cómo pondera la situación económica, que tiene repercusiones en el largo plazo, porque obviamente al aumentar la pobreza, lo que estamos teniendo es que más niños van a tener anemia, por ejemplo, y si más niños tienen anemia durante varios años, su capacidad cognitiva se ve afectada, y eso lleva a que tienen poca capacidad de generar ingresos en el futuro. O sea, la pobreza tiene efectos de largo plazo, ¿no? Versus la emergencia sanitaria donde se va a morir gente, digamos, fruto del COVID, ¿no? Entonces, ese equilibrio es bastante difícil de alcanzar, y hay que tomar cuál es la ponderación, ¿no? Yo tomaría una ponderación de 50% para cada uno de los factores, por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Pero igual, si uno no hace nada, podría terminar con una situación en donde la economía recaiga más y tengamos más muertos ahora por el COVID. O sea, que haya más pobreza y que haya más COVID. Si es que, digamos, se atenta contra la estabilidad macroeconómica, con el Congreso, podemos terminar en una situación en donde hay que destinar los recursos para otras cosas y no para, digamos, prevenir o mejorar la atención a los pacientes, y al final lo podemos terminar en una situación peor, ¿no? Con las dos cosas peores, como también hay cosas que podrían servir
para poder reducir, mejorar la economía y también reducir el número de muertos que vamos a tener en el corto plazo, ¿no? Y eso depende, pero el problema es que eso depende más de reformas estructurales y de las instituciones que tenemos, y esa es una labor de largo plazo, ¿no? Que todavía estamos, digamos, muy lejos de poder implementar. Y hoy día creo que hay que monitorear, o sea, básicamente lo que hay que hacer es monitorear día a día cómo va la actividad económica y cómo va el tema de la salud para tomar decisiones rápidas, ¿no? Para poder justamente evitar que la cosa sanitaria se empeore y eso termine afectando fuertemente a la economía. Ahora creo que son dos cosas que están complementándose en este momento. Ya para finalizar, en el caso de la arena política electoral, ¿cuáles son los riesgos que usted observa en cuanto a planteamientos, a propuestas en el campo económico para lo que es la perspectiva, o mejor dicho, la expectativa sobre lo que se va a hacer con el país en los próximos 5 años? O sea, creo que ahí hay un tema importante del populismo, ¿no? El populismo que busca obtener ganancias políticas en el corto plazo. El Perú aún tiene recursos, pero los malgastaría y eso terminaría generando problemas digamos que van a tener efectos durante muchos años, ¿no? Y en el Perú ya lo hemos vivido, ¿no? El primer gobierno del presidente García nos dejó una secuela muy mala. El gobierno militar también, que hizo medidas populistas, también dejó medidas muy malas que hicieron que perdiéramos los años 80, 70 y 80, se perdieron en términos de crecimiento en el caso del Perú debido a estas medidas populistas. Entonces, la idea justamente es tratar de llamar la atención sobre estas medidas populistas que se puedan plantear, como digamos, aumentos generalizados de sueldos o te voy a dar te voy a regalar cosas, y eso se hace sobre la base del presupuesto de la República. Y para eso tendríamos que pagar más impuestos, ¿no? Pero la gente no quiere pagar impuestos. Entonces, medidas populistas donde yo termine bajando los ingresos, o sea, bajando impuestos y por otro lado incrementando el gasto, van a llevar a una senda de insostenibilidad de las finanzas públicas y al final vamos a terminar en una crisis económica como ya hemos vivido en muchas oportunidades en el país. Entonces, creo que hay que ser guardián, hay que tratar de evitar o pedirle a los candidatos que expliquen qué van a hacer y tratar de analizar si es factible o no, y digamos, eso es algo que desde la academia creo que podemos contribuir, ¿no? Perfecto, señor Casas. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber compartido su tiempo para poder explicarnos tanto las expectativas que hay para este año, como también para poder profundizar un poco en el análisis respecto a lo que ha venido haciendo el gobierno en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, cuando quiera. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, por esta oportunidad. Ya será hasta una siguiente edición del programa aquí en La Voz del 21. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.